Buenos días, hoy lunes 6 de septiembre de 2021 vamos a ver lo que es el tema de resistencias en serie y resistencias en paralelo. Vamos a comenzar con lo que son resistencias en serie. Estamos aquí, resistencias en serie. Esta resistencia en serie nos permite conectar las resistencias una tras otra. Vamos a ponerlo así. Tenemos 1, 2, 3 y hay una cantidad de resistencias que podemos nosotros conectar en serie una tras otra. Eso se le llama serie. Tenemos R1, R2, R3 y así sucesivamente hasta Rn. Las características que tienen las resistencias en serie nos dicen que una de ellas es que la corriente que circula, la corriente es la misma para todas las resistencias, es la misma. Significa que la corriente en resistencia 1 con la corriente en resistencia 2, resistencia 3 y así sucesivamente hasta Rn, la corriente va a ser la misma. Otra condición que nos dice es que el voltaje total es la suma de cada elemento. ¿Esto qué significa? Significa que si yo sumo el voltaje de la resistencia 1 más el voltaje de resistencia 2 más el voltaje de resistencia 3 y así sucesivamente me va a dar el voltaje total. Vamos a hacer un ejercicio para que se pueda ver esto. Vamos a poner aquí un ejemplo. Vamos a ver si puedo mover aquí movemos el pizarrón. Voy a borrar este que puse aquí. Ahora sí. Calcular. Este ejemplo sería calcular la corriente total y voltaje en cada elemento. Entonces tenemos aquí nuestro circuito. Vamos a ponerle así. Tenemos esto. Aquí voy a poner una fuente de alimentación más menos. Aquí le voy a poner que será unos 15 volts. Una R1 que valga, será unos 690 ohms. Una R2 que valga un kilo y la resistencia 3 será 2.7 kilo ohms. Entonces todo lo que tenemos que hacer primero sería aquí obtener la resistencia equivalente. ¿Cómo tenemos la resistencia equivalente? La resistencia equivalente sería de la siguiente manera, o resistencia total. Resistencia total es igual a R1 más R2 más R3. Y en este caso sería la suma aritmética, que tenemos R1 que vale 690 ohms más R2 que vale 1000 ohms o 1 kilo ohm, que es lo mismo, 1000 ohms, más R3 que vale 2700 ohms o 2.7 kilo ohms. Entonces si hacemos esta suma, vamos a utilizar la supercalculadora. Sería 690 más 1000 más 2.7 exponencial a 3. Nos dice que la resistencia total es 4390 ohms. Eso es lo que vale la resistencia total.
Ahora, según la ley de Ohm, me dice que el voltaje es igual a corriente por resistencia. El voltaje es V es igual a IR. O también la puedo relacionar como voltaje es igual a Reina Isabel. Así que como lo quieran utilizar, es indiferente. Yo quiero calcular la corriente que circula por el circuito. Entonces, si despejo de aquí la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Si sustituyo mis valores que ya tengo, me dice que mi voltaje, aquí el voltaje que estoy utilizando, me dice que son 15 volts. Entonces lo voy a escribir aquí, 15 volts. Y la resistencia total, que fue la que calculé, 4390 ohms. Entonces vamos a ver la operación, cuánto nos da de resultado. Entonces el resultado, hacemos la operación, sería 15 entre 4390. Resultado me da 3.416 miliamperes. 3.416 miliamperes. Entonces significa que la corriente que circula por este circuito, aquí, la corriente total es igual a 3.416 miliamperes. Y con esto estamos dando solución a la primera parte del ejercicio que me pide que calcule la corriente total. Y me dice ahora el voltaje en cada uno de los elementos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si usamos ahí el voltaje, y lo usamos aquí, dice que es corriente por resistencia. Entonces vamos a poner aquí el voltaje en la resistencia 1. Con este color. Voltaje en la resistencia 1 es igual a la corriente por la resistencia. O esto equivale a la corriente, que es la misma para todos, 3.416 miliamperes. Lo voy a multiplicar por resistencia 1. ¿Cuánto vale la resistencia 1? Si vamos aquí, me dice que la resistencia 1 vale 690 ohms. Entonces lo voy a multiplicar aquí por 690 ohms. Entonces vamos a hacer la operación. Es ese valor por 690. Me dice que me da 2.357 aproximadamente. Voltaje es igual a 2.357 volts más o menos. Voltaje en resistencia 1. ¿Cómo calculamos el voltaje en la resistencia 2? Es la misma operación, pero tener el valor de la resistencia 2 que me dice que es 1000. Entonces voltaje en la resistencia 2, vamos a poner aquí, el voltaje en la resistencia 2 es igual a 3.416 miliamperes por 1000 ohms. Entonces voltaje en la resistencia 2 es igual, ponemos aquí 3.416 miliamperes por 10 a la menos 3 por 1000 o por 1 exponente a la 3, y mi resultado me da 3.416 volts. 3.416 volts. Y finalmente me tocaría calcular voltaje en la resistencia 3. La resistencia 3 tiene un valor de 2.7 kilo ohms. Entonces ponemos aquí voltaje en la resistencia 3 es igual a 3.416 miliamperes por 2700 ohms. El voltaje en la resistencia 3, vamos a ver cuánto nos da. Utilizamos el valor de 3.416 miliamperes por 2700 o 2.7 exponente a la 3. Me da un valor de 9.223. 9.223.
223 volts. Entonces ahora, como habíamos visto aquí arriba, que dice que el voltaje total, aquí perdón, no es, que el voltaje total es la suma de cada uno de los elementos del circuito. Esto significa lo siguiente: significa que si yo quiero poner cuánto es el voltaje total, voy a escribir aquí de este lado. Voltaje total es igual a voltaje en resistencia 1 más voltaje en resistencia 2 más voltaje en resistencia 3. Si no da exacto es porque no estoy tomando todas las decimales. Ahí hay un error de truncamiento. Pero bueno, ahorita lo vamos a checar qué tanto es. Voltaje total es igual al voltaje en la resistencia 1. Voltaje en la resistencia 1, aquí lo tenemos, es igual a 2.357 más el voltaje en resistencia 2, 3.416 más voltaje en resistencia 3, 9.223. Ponemos aquí 9.223. Hacemos esta suma a ver cuánto nos arroja el resultado. Entonces, para ver el resultado, tenemos aquí 2.357 más 3.416 más 9.223. Me dice que el voltaje total es 14.996. Voltaje total es igual a 14.996 volts. Entonces, si checamos aquí, este es el voltaje total calculado, y el voltaje total que nosotros tenemos según nuestro esquema de aquí arriba, perdón, el sistema que tenemos aquí arriba nos dice que son 15 volts, es lo que tenemos acá. Aquí dice que tenemos 15 volts y el que calculamos nosotros es 14.99. Y con esto podemos checar lo que es la ley de Ohm cuando son resistencias en serie. Si hay alguna duda, por favor háganmelo ver, comentar en la parte de aquí abajo. Eso es todo, muchas gracias.